La primera mención que se hace acerca de la sangre de Cristo en el Nuevo Testamento la hace el mismo Jesús, anunciando su muerte. Y ellos, Jesús y sus discípulos, sus más cercanos, estaban en esta cena que muchos conocemos como la cena del Señor o la última cena. Esa fue la primera vez en el Nuevo Testamento que se habla de la sangre de Jesús. En el Evangelio de Mateo, en el capítulo 26, en el versículo 26 al 28, dice: y mientras comían, tomó Jesús el pan y bendijo y lo partió y dio a sus discípulos y dijo: tomad, comed, esto es mi cuerpo. Y tomando la copa y habiendo dado gracias, les dio, diciendo: bebed de ella todos, porque esto es mi sangre del nuevo pacto, que por muchos es derramada para remisión de los pecados. Entonces, creo que todos tenemos la imagen en nuestra mente, o la gran mayoría, de esta última cena, ¿no? Jesús sentado con sus 12 discípulos, pero esto tiene un gran significado. En el versículo 28 Jesús les dice, ¿no? Cuando le dio de beber de esa copa a todos: esto es mi sangre del nuevo pacto, que por muchos es derramada para remisión de los pecados. Entonces, hermanos, esta no era una comida cualquiera. En esta cena se estaba celebrando la Pascua. Y esta Pascua era el recordatorio anual para el pueblo judío de lo que Dios había hecho en favor de ellos cuando fueron liberados de la opresión que sufrían en Egipto. Desde el Éxodo, la Pascua ha sido celebrada en esa época del año por los judíos sin descanso. Entonces muchos se preguntarán, algunos se preguntarán: ¿qué cosa es la Pascua? ¿Qué es la Pascua? Si bien es cierto, el pueblo judío celebraba esto año tras año, quería yo poder explicarles brevemente qué es lo que significa. En el libro de Éxodo podemos encontrar la primera Pascua. La palabra Pascua viene del vocablo hebreo Pesaj, que literalmente significa pasar por alto o por encima. Y esto se hace mención en el capítulo 12 del libro de Éxodo, para los que quieren apuntar y leerlo luego. En el capítulo 12 del libro de Éxodo se iba a dar la última y la 10ª y última plaga, para que esta plaga iba a producir que los primogénitos mueran en las familias. Y capítulos previos, el 11, el 10, podemos ver plaga tras plaga y un corazón endurecido del faraón por el Señor. Y esto lo iba a llevar a que no les dé esa libertad a los hijos de Israel para que salgan de su país. Entonces vemos plaga tras plaga hasta que llegue el capítulo 12 y Dios le dice, porque Dios había endurecido el corazón del faraón para que el faraón no los deje ir. Y esta 10ª plaga viene en el capítulo 12, en el versículo 3, el Señor le dice a Moisés y a Aarón. Vamos a leer salteado, pero para poder entender qué cosa es la Pascua. Y el Señor les dice: hablad a toda la congregación de Israel diciendo: en el 10 de este mes, tómense cada uno un cordero según las familias de los padres. Un cordero por familia. El animal será sin defecto, macho de 1 año, y lo tomaréis de las ovejas o de las cabras, y lo guardaréis hasta el día 14 de este mes, y lo inmolará. Quiere decir, lo matará, lo sacrificará toda la congregación del pueblo de Israel entre las 2 tardes. Y tomarán de esa sangre, de ese cordero sacrificado, y la pondrán en los 2 postes y en el dintel de las casas en la que han de comer este cordero. Pues yo pasaré aquella noche por la tierra de Egipto y heriré a todo primogénito en la tierra de Egipto, así de los hombres como de las bestias,
y ejecutaré mis juicios en todos los dioses de Egipto, yo el Señor. Y la sangre, dice que esa sangre os será por señal en las casas donde vosotros estéis, y veré la sangre y pasaré de vosotros. Quiere decir que el Señor iba a ver la sangre en el dintel y en los postes, y pasaré de vosotros, y no habrá en vosotros plaga de mortandad cuando hiera la tierra de Egipto. Y este día os será en memoria y lo celebraréis como fiesta solemne para Jehová durante vuestras generaciones, por estatuto perpetuo lo celebraréis. Esa es la Pascua, hermanos. Quizás muchos lo sabían, pero he querido explicarlo. El Señor manda que agarren un cordero, lo sacrifiquen con su sangre, manchen los postes y el dintel, se coman ese cordero de una forma determinada y allí celebran la Pascua. Y el pueblo judío fue liberado porque esta plaga, esta última plaga, dio como resultado que el faraón les diga, y todo el pueblo de Egipto, váyanse, y se fueron con el oro, las joyas, váyanse de aquí. Y a partir de ese momento el pueblo judío celebra la Pascua, año tras año, sin descanso. El Señor dio todas las indicaciones al pueblo de Israel para que ellos puedan ser librados de esta plaga de mortandad. Así como nosotros seguimos nuestra receta cuando queremos cocinar algo y vamos paso por paso, o queremos arreglar algo y leemos el manual. Algunos que quieren hacerlo rápido no leen el manual, pero por lo general para que salgan bien las cosas hay que seguir las instrucciones. El Señor, tan en su inmensa sabiduría y tan perfecto, le dice al pueblo judío, esto van a hacer ustedes. Primero, toman un cordero. Segundo, sin defecto. Tercero, sacrifíquenlo entre las 2 tardes. Y algunos estudiosos mencionan que ese sacrificio ha tenido que ser entre las 3 y 5 de la tarde. Cuarto, la sangre de ese cordero va a tener que ser untada con un hisopo en los 2 postes y el dintel de la puerta donde ese cordero iba a ser comido. Y esta sangre iba a ser por señal para que la plaga de mortandad pase por alto esa casa. Pascua, Pesaj, pasar por alto. En inglés Passover le dicen, que es pasar por encima. Entonces, hermanos, la Pascua es ese acontecimiento histórico de liberación de Israel de la esclavitud egipcia. Y este suceso constituye también una ilustración del rescate efectuado por Jesús en la cruz. Lo acabamos de leer en el capítulo 26, en el versículo 28, donde Jesús dice, ¿se acuerdan el versículo 28? Su sangre es el nuevo pacto que por muchos es derramada, ¿para qué? Para remisión de pecados, para perdón de pecados. La sangre de Jesús iba a ser derramada en esa cruz para remisión de pecados. Pablo también lo dice en 1 Corintios 5:17, limpiaos pues de la vieja levadura para que seáis nueva masa sin levadura como sois, para que nuestra Pascua, que es ¿quién? Cristo, ya fue sacrificada por vosotros. El derramamiento de sangre siempre era el requisito de Dios para establecer un pacto, hermanos. La sangre de Jesús sería ese nuevo pacto. Ya no tenían que matar un cordero, sino la sangre de Jesús, porque Él cumplía los requisitos que en un inicio se le dio a los israelitas para celebrar la Pascua. ¿Recuerdan esos requisitos cuáles eran? El primero era un cordero. ¿Y quién fue ese cordero? En el capítulo Juan, capítulo 1, versículo 29. Dice, el siguiente día vio Juan a Jesús que venía a él y dijo, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Tenemos al Cordero. Era sin defecto. También para hacer la Pascua el pueblo judío tenía que conseguir un Cordero sin defecto. 1 Pedro 1:19 dice, sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un Cordero, sin mancha y sin contaminación. Si me siguen, tenemos el Cordero sin mancha, sin contaminación, Cordero sin defecto, Jesús. Tercero, debe ser sacrificado entre las 2 tardes. Algunos, como mencioné hace unos momentos,
Esto tenía que referirse entre las 3 y 5 de la tarde. Mateo 27, versículo 46 y 50. Dice en el 46, cerca de la hora novena, Jesús clamó a gran voz diciendo, Elí, Elí, lama sabactani. Esto es, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Y en el versículo 50 dice, mas Jesús, habiendo otra vez clamado a gran voz, entregó el Espíritu. La hora novena son las 3 de la tarde. A esa hora fue sacrificado Jesús. Cuarto, su sangre es señal de libertad de todo pecado. Así como la sangre de ese cordero que ese pueblo judío tenía que matar y marcar el arco de su puerta. ¿Para qué? Para que la muerte pase por encima. No toque esa casa. Su sangre es señal para cada uno de nosotros de libertad de todo pecado. En Romanos 3, versículo 25, dice que Dios le ofreció a Jesús como un sacrificio para obtener el perdón de pecados, el cual se recibe por la fe en su sangre. Así demostró su justicia, porque a causa de su paciencia había pasado por alto nuestros pecados pasados. ¿Y no es así? Él ha pasado por alto nuestros pecados pasados. Si tuviéramos que pagar o si tuviéramos que ser juzgados por lo que hemos hecho antes de conocer al Señor, ¿seríamos inocentes o culpables? Culpables. ¿Dónde estaríamos? Quizás algunos presos, pagando esa culpa. Pero el Señor ha tenido misericordia. Y hoy podemos decir que nuestros pecados han sido perdonados por la sangre de Jesús. ¿No deberíamos estar agradecidos? Él perdonó nuestros pecados, todos nuestros pecados. El derramamiento de sangre siempre era el requisito de Dios para establecer un pacto. Y Jesús derramó su sangre por nosotros. ¿Y cómo la dio Él? ¿La dio por algo a cambio? ¿Cómo la dio Jesús? La dio voluntariamente. No sé si alguno de ustedes sabe que se celebra hoy 14 de junio. Hoy día se celebra, es el Día Mundial del Donante de Sangre. Y según un documento de la Dirección General de Donaciones del Ministerio de Salud del Perú, uno de los pilares elementales que deberían cumplirse para que la donación de sangre sea una realidad, es que la sangre a transfundir sea obtenida solo y únicamente de donaciones voluntarias, donaciones desinteresadas, nobles, aunque el donante no sepa quién la va a recibir. Esa es la forma de donar sangre, voluntariamente. Claro que por la necesidad de sangre se llega a negociar, ¿no? Sabemos muchos eso. Y deja de ser algo voluntario y la gente lucra con eso, ¿no? Pero Jesús no solo la dio voluntariamente, porque tú puedes donar tu sangre voluntariamente, pero da tu vida voluntariamente, y ahí cambian las cosas, ¿no? Él no solo dio su sangre voluntariamente, sino que entregó hasta su vida por nosotros y llevó el castigo que nosotros merecíamos. Dice la palabra que no abrió su boca cuando Él sabía que Él iba a pasar. ¿Se imaginan ustedes que estemos nosotros sabiendo qué nos va a pasar? Ya tomaríamos nuestras precauciones. Pero Jesús, como un cordero, fue llevado al matadero, dice la palabra. Y Él le decía a sus discípulos que iba a morir y iba a resucitar al tercer día. Y inclusive dice la palabra, ¿no?, que Pedro lo trataba de persuadir a que no lo haga. Jesús ya tenía algo en mente, ya Él estaba con esa consigna. Ya nada iba a cambiar su opinión, nada iba a cambiar el parecer de Jesús. Él era Dios, Él sabía lo que tenía que hacer. No había un plan B para Jesús. Él iba a entregar su vida por todos nosotros en esa cruz. Jesús es el mayor donante de sangre. Por su sangre ha salvado, salva
y seguirá salvando vidas, o no hemos sido salvados por Cristo. Leíamos que su sangre fue derramada para remisión de pecados, ¿no? Leíamos en el versículo 28. Decía él, ¿no? Porque esto es mi sangre del nuevo pacto que por muchos es derramada para remisión de pecados. ¿Qué cosa es remisión de pecados? Para el perdón de nuestros pecados. Pensemos en esto. La vida de Jesús, el Hijo de Dios, fue tomada por nuestros pecados. O sea, nuestros pecados son cosa seria. Es grave, el pecado es grave. Tiene consecuencias fatales, ¿no es así? Por eso es que el Señor tuvo que dar a su hijo, su único hijo. Yo no sé cuántos tienen un hijo, pero a ver, que les digan, da a tu hijo por una determinada causa, o da a un ser querido por determinada causa. El Señor dio a su único hijo. ¿Por qué? Porque nuestros pecados son cosas serias. Traen consecuencias devastadoras. No sé si recuerdan el censo de David. Dice en Primera de Crónicas, capítulo 21, que Satanás se levantó contra Israel y tentó a David contra Israel. Y dice que David le encarga a Joab, que era general del ejército de David, que haga un censo de Israel, desde Beerseba hasta Dan. Eso es de arriba hasta abajo. Dan era la ciudad en el extremo norte, Beerseba en el extremo sur. Es decir, como se diría, un trabajazo. Un gran trabajo. Pero David quería saber el número de ellos, ¿no? Se había encaprichado en eso. Y era el rey. ¿Quién le podía decir algo? Así que Joab tenía que obedecer a David. Era la orden del rey. El general baja la cabeza y va a obedecer, ¿no? No tenía otra opción. Pero Joab no se quedó callado. Joab no veía con buenos ojos esta orden, esta indicación. Tal es así que Joab tiene el valor de reclamarle a David y de desanimarlo. Y le dice en 1 Crónicas 21:3, y dijo Joab, añada a Jehová a su pueblo 100 veces más, rey señor mío. ¿No son todos estos siervos de mi señor? ¿Para qué procura mi señor esto? Que será pecado de Israel. Joab le está diciendo a David que Dios si quiere multiplique 100 veces más nuestra población, rey, que se multipliquen las tropas, si Dios quiere. Pero no es necesario hacer esto, rey. Va a ser fatal para Israel. Entonces, hermanos, David tiene a alguien, porque muchas veces nosotros tenemos a alguien que nos advierte o nos dice, no hagas esto. No es como le digo a mi hijo, ¿no? Santiago, no hagas esto. Por favor, puedes causar un accidente, ¿no? Bueno, ya ustedes sabrán pues si le hacen o no caso a sus hijos o a alguien, ¿no? Que ustedes aconsejen, ¿no? Pero David tenía esa opción de que poder retractarse en semejante orden y evitar las consecuencias de su pecado, porque hasta Joab le dice, esto va a ser perjudicial, va a ser fatal para Israel, rey. Pero David decide continuar, a veces somos así, no nos empecinamos y no nos importa qué nos digan los demás y no estamos necios, como se dice vulgarmente, en hacer nuestra voluntad. Así venga quien venga y nos diga y se pare al frente quien se pare, a quien respetemos, hacemos, porque Joab era el general, el principal del ejército de Israel. No era cualquiera que se le estaba parando al frente y decirle, David, retráctate. Pero sabemos por la palabra que David continuó y el censo se llegó a realizar, hermanos. Joab salió, dice la palabra que recorrió todo Israel y volvió a Jerusalén y dio cuenta el número de personas al rey David. Esto se completó aproximadamente en 10 meses. 10 meses de trabajo
por algo que no debía hacer. ¿Y cuántas veces perdemos nuestro tiempo haciendo cosas que no es la voluntad de Dios? Pero somos rebeldes. Me incluyo. ¿Y qué pasó luego? Dice la Biblia que todo esto desagradó a Dios y no solo así, porque ya desagradó, también hirió a Israel. David se arrepintió. David tenía un corazón conforme al corazón del Señor y David se arrepintió, dice, de su pecado. Pero cuando cometemos una infracción en la calle, por ejemplo, nos pasamos el rojo, nos llega nuestra fotopapeleta, ¿no? Se pasan yendo al aeropuerto, la velocidad. Hay una consecuencia, definitivamente. Iba a haber consecuencias. Y dice en 1 Crónicas capítulo 21, versículo 8, entonces dijo David a Dios, un corazón contrito y humillado, he pecado gravemente al hacer esto. Te ruego que quites la iniquidad, quiere decir la maldad, de tu siervo, porque he hecho muy locamente. Hay una confesión sincera de David. Hay una angustia en el corazón de David por haber hecho conforme a su voluntad. Pero eso no iba a quitar, y no es porque el Señor sea malo, eso no iba a quitar que haya consecuencias, porque un padre que ama a su hijo, dice la palabra, desde temprano lo corrige. Nosotros amamos a nuestros hijos y los corregimos. Imagínense que lo dejemos a lo que bien les den gana hacer. Pero como consecuencia de este pecado, el Señor le propone a David 3 castigos, se podría decir. Ya, miren la misericordia de Dios, ¿no? Ya va a haber una consecuencia por tu pecado, pero te voy a dar 3 opciones para que tú puedas elegir cuál quieres. Pero de que hay consecuencias, hay consecuencias. Y David escogió una. Si ustedes quieren profundizar, pueden leer el capítulo 21 de 1 Crónicas para ver cuáles más hay, pero por cuestiones de tiempo, yo voy a decir cuál escogió David. Y David escogió por 3 días la espada de Dios en el pueblo de Israel. ¿Y saben qué pasó? Murieron 70.000 personas, 70.000 hombres murieron por esa decisión alocada, por esa decisión caprichosa de David. 70.000 vidas. A pesar de que David le dice a Dios que el sufrimiento no llegue a otras personas, porque a veces podemos también y deberíamos identificarnos y decir, Señor, ya yo hice mal, pero no toques a mi hijo, no toques a mi esposo, no toques a mi familia, que no salgan perjudicados otras personas por mis malas decisiones. Pero eso es bien poco probable, porque realmente nuestras malas decisiones van a afectar a otras personas, querramos o no. No vivimos solos en esta ciudad, o sea, de todas maneras. Es como un conductor que sale ebrio a la calle, maneja y mata a alguien. Si antes de haber sido capturado o intervenido por la policía, podía evitar una muerte, pero nuestras malas decisiones, nuestros pecados, comprometen a más personas. ¿Es así o no es así? O yo soy el único quizás que me identifico que por mi pecado he perjudicado a muchas personas. Y David dice, ¿no? En el versículo 17 del capítulo 21 de Primera de Crónicas, ¿no soy yo el que hizo contar el pueblo? Señor, yo soy responsable de mi mala decisión. Yo mismo soy el que pequé, Señor. Y ciertamente, Señor, he hecho mal. Pero estas ovejas, estas personas, ¿qué han hecho? Jehová Dios mío, sea ahora tu mano contra mí y contra la casa de mi padre, y no venga la peste sobre tu pueblo. Muy tarde, David. Ya está hecho ya. No podemos retroceder el tiempo. Es como esta semana hemos estado en este centro de menores Maranguita, y habían unos jovencitos que decían, no, yo no puedo retroceder el tiempo.
Ya está hecho, ya estoy pagando las consecuencias de lo que he hecho. Así de grave es el pecado. Por esta gravedad del pecado es que el Señor mandó a su Hijo a morir por nosotros. No lo mandó por cualquier cosa. No murió porque sí. Murió porque el pecado es grave. Y está consumiendo nuestras vidas en esta mañana. Está torturándonos, está angustiándonos. El pecado ocasiona muerte en la vida de una persona. Primero, el pecado nos engaña. ¿Saben por qué? Porque David pensaba que al no tomar el consejo de su general Joab, no iba a pasar nada. Porque ustedes creen que si David sabía que iban a morir 70.000 personas, él hubiera hecho el censo. No, pero el pecado nos engaña. Su pecado de orgullo le hizo pensar que todo estaba perfecto. Y estaba él en todo su derecho por el hecho de ser rey, en querer contar cuántos habían, pues cuántos soldados tenía. ¿Qué tan poderoso era Israel? Él quería saber. Dejó de confiar en Dios y empezó a confiar en la cantidad de soldados que él podía tener. Pensó que Dios no le iba a dar la victoria. Dudó del Señor, o sea, confió en sí mismo. No lo veía malo, hermanos. Y así nos pasa a nosotros que pensamos que no pasa nada y no se identifican conmigo. No pasa nada si sigo con este estilo de vida. No pasa nada si sigo con estos hábitos. No pasa nada si continúo con estos malos sentimientos, porque a veces me siento bien pensando mal. No pasa nada si continúo con esta forma de hablar, con estas lisuras, malas palabras de vez en cuando. El Señor entiende que he llevado mucho tiempo hablando mal y de buenas a primeras yo no voy a cambiar mi forma de hablar, Señor. Tú me conoces, a veces estoy con cólera y hablo malas palabras. ¿Ustedes creen que no pasa nada? No pasa nada si comparto con malas compañías. Y si alguien nos aconseja, lo desechamos porque pensamos, no pasa nada, como David. Porque pensamos que Dios es bueno y me entiende. Y nosotros llegamos a pensar que somos la excepción en las leyes de Dios. ¿No les ha pasado que, no, al otro sí le pasó, pero a mí creo que no me va a pasar? Pero al final, ¿saben qué? Estamos engañados. ¿Por quién? Por el pecado, porque sí pasa algo. Sí hay consecuencias. ¿David no obtuvo malas consecuencias? El pecado también decepciona, porque decepcionó a David. Él pensó que al hacer el censo se iba a sentir bien, poderoso, seguro de su ejército, seguro de sí mismo, se iba a sentir mejor que antes del censo. Y no fue así, porque él dice, he hecho mal, he pecado. ¿Se sintió bien después del censo? No, se sintió decepcionado. Muchas veces nuestra insatisfacción, hermanos, nos hace ir tras cosas en contra de la voluntad de Dios. Y pensamos que cuando lo consigamos nos vamos a sentir satisfechos, nos vamos a sentir felices. Y no es así. El pecado da una satisfacción momentánea y luego de eso, ¿qué pasa? Nos decepcionamos. ¿No? ¿No les ha pasado? El pecado engaña, decepciona. El pecado también destruye. Pensemos en David luego del censo. Un David en grande angustia, dice la palabra, desesperado. Dijo que había actuado locamente, destruido David. Y el pecado también había destruido a otras personas, a otras familias. 70.000 hombres, ¿ustedes les parece poco? Aún siendo advertido, siguió. Hoy en día, ¿el pecado está allí o no está en nosotros? Si el que dice que no tiene pecado se miente. Hoy en día el pecado sigue destruyendo a las personas, a familias.
familias disfuncionales, padres separados, hijos abandonados, ¿son fruto de qué? Del pecado. Uno de estos chicos me decía que tuvo un mal ejemplo de su padre y no le echaba la culpa a su padre, pero él me daba a entender que por ver el mal ejemplo de su padre estaba en esa situación. No tuvo una corrección, no tuvo una guía paterna en su vida. Y finalmente el pecado de David produjo muerte. Nos engaña, nos decepciona, nos destruye y finalmente muerte. ¿Por qué? Porque dice que la paga del pecado es muerte. Tarde o temprano, eso va a producir el pecado en nuestra vida. No sabemos en qué momento, pero va a pasar. Esto es una ilustración, nada más, de lo que es capaz de hacer el pecado en nuestra vida. Cada uno de ustedes puede pensar qué implicancias ha tenido el pecado en su vida o la de alguien cercano. ¿A dónde nos ha llevado el pecado? ¿A dónde nos ha llevado la desobediencia? ¿Qué consecuencias graves ha habido? Piensen 5 segundos. ¿Qué consecuencias graves ha habido en su vida por el pecado? Por eso es que le costó a Dios su único hijo. La sangre de Cristo nos puede evitar todo esto. Todo lo que hemos leído nos puede evitar el engaño, la decepción, la destrucción, la muerte. La sangre de Cristo fue derramada para evitarnos todo el dolor que pasamos por desobedecer a Dios. Ese fue el propósito. Ese es el evangelio. Él pagó ese alto precio. La pregunta es, ¿nosotros reflejamos con nuestra vida la sangre de Cristo? ¿Reflejamos que nuestra vida ha sido comprada por un alto precio? Nuestras acciones, nuestro testimonio demuestra que Jesús pagó ese alto precio. Yo voy a nombrar una serie, brevemente, 4 beneficios de la sangre de Cristo que deberían ser reflejados por nosotros. Primero, la sangre de Cristo nos da libertad. ¿Para qué? Para acercarnos a Dios. Dice en Hebreos 10:19. Así que, hermanos, teniendo libertad para entrar en el lugar santísimo por la sangre de Jesucristo, hay libertad para que tú en este momento, terminada la reunión o en la noche, en la intimidad de tu casa, tú puedas orar a Dios. 1 minuto, 2 minutos, 5 minutos, el tiempo que tú desees, dedicárselo a Dios. Tenemos esa libertad. La sangre de cruz fue derramada para tener esa libertad. Y nosotros no estamos usando esa libertad, no estamos beneficiándonos de esa libertad. Porque si no, no tendríamos los problemas que tenemos. Cristo está disponible. Podemos conocerlo más, seguir su ejemplo. Dice la palabra que Él abrió un camino nuevo para que nos acerquemos con un corazón sincero. Dice que, claro, nos acerquemos con un corazón sincero, purificados de mala conciencia. Quiere decir que tú te acercas a Dios no para rajar, no para lamerte las heridas. Tú te acercas a Dios para decirte, Señor, he pecado. Señor, límpiame, te necesito. ¿Qué propósito va a tener si nos acercamos? Perdemos 5 minutos de nuestro día orando a Dios, diciéndole algo totalmente hipócrita. Por favor, usemos bien ese tiempo que le estamos dedicando al Señor. No importa la edad que tengas, seas el menor en ese salón, el mayor. Dios escucha nuestra oración, pero limpiémonos de toda contaminación. ¿Cómo el Señor va a poder escucharnos? ¿Cómo va a haber un crecimiento en nuestra vida? ¿Cómo? Si nuestra oración no está llegando a sus oídos, si esa libertad no está siendo bien usada. ¿Qué podrá decir el Señor de nosotros cuando nos acercamos a Él con un corazón no limpio? Él es santo, dice que nosotros también deberíamos ser santos. Tenemos resentimientos, quejas, envidias. ¿Por qué no vamos a Dios con un corazón sincero? Su palabra nos puede asegurar que si tú vas al Señor con un corazón sincero, tú vas a salir diferente, te va a limpiar, va a haber un propósito de esa cercanía con Dios.
la sangre de Cristo también nos da un gran beneficio, porque somos reconciliados. Es una bonita palabra, ¿no? Para los que somos esposos, cuando hay una reconciliación, no estamos felices. Bueno, cuando era hijo y mis papás se reconciliaban, también estábamos contentos. Es una palabra preciosa. Dice en Romanos capítulo 5, versículo 10, en la parte A, porque siendo enemigos, fuimos reconciliados. Si éramos enemigos de Dios, fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo. Su muerte nos trajo reconciliación. La palabra reconciliar significa literalmente restablecer la amistad. Significa unir dos partes que habían estado juntas desde el principio, pero se distanciaron. Aquí la palabra dice que éramos enemigos de Dios, vivíamos según nuestros propios estándares. Dicen en Colosenses en el capítulo 1 que hicimos la paz mediante la sangre en la cruz. Hicimos la paz. Esa reconciliación es comunión con Dios. Si les gusta, si les ha gustado una reconciliación de sus padres, la reconciliación entre esposos, es bonita, ¿no es así? Mucho más bonita es una reconciliación con Dios. Excede nuestra mente. ¿Y saben qué? Nos estamos reconciliando con alguien que no nos ha hecho nada malo. Eso es lo peor de todo. A veces somos como somos, ¿no? Estamos peleados con alguien que no nos ha hecho nada malo. Todo lo contrario, dio su sangre en la cruz por nosotros, para que podamos tener esa reconciliación con Él. ¿Quiénes están en falta entonces? ¿Dios o nosotros? Nosotros estamos en falta. También su sangre nos santifica. Leíamos hace unos minutos que su sangre nos liberta, nos reconcilia, nos santifica. Dice en Hebreos 13:12, por lo cual también Jesús para santificar al pueblo mediante su propia sangre padeció fuera de la puerta. La voluntad de Dios es nuestra santificación. Santificar, ¿qué cosa es? Apartar. Deberíamos nosotros vivir de una manera santa. Estamos en el mundo, sinceramente, pero no somos del mundo. Nos relacionamos con gente que no quiere nada con Dios, pero no deberíamos ser como ellos. Todo lo contrario, nosotros deberíamos ser la diferencia. Pero muchas veces no somos luz. No hay una separación. Y por último, la sangre de cruz nos hace cercanos a Él. Por ahora, dice en Efesios 2:13, pero ahora, en Cristo Jesús, vosotros que en otro tiempo estabais lejos, habéis sido hechos cercanos por la sangre de Cristo. Hermanos, podemos pensar que hay paz entre Dios y nosotros. Quizás sí, yo estoy reconciliado con Dios, pero tenemos una relación esporádica con Dios, muy de vez en cuando. Y eso de muy de vez en cuando no te hace cercano, pues. Porque si tú eres conocido de alguien, no tienes nada en contra de ese alguien, y lo ves esporádicamente, eso no te hace cercano. Estamos reconciliados con Dios. Tenemos ese libre acceso, tenemos esa libertad. Pero para que haya una cercanía tenemos que buscarlo con frecuencia, no solo los domingos. ¿Cuántos en este lugar están en paz con Dios, pero no leen la Biblia, no oran? Y para cualquiera eso no es cercanía. Lo que hemos leído, eso es lo que debería producir en nuestra vida el ser un seguidor de Cristo. Su sacrificio en la cruz lo hace posible en nuestras vidas. Hermanos, si quisiera llamar a los hermanos de la alabanza. Su sacrificio en la cruz debería hacer que nosotros seamos diferentes a lo que vemos en esta sociedad, en esta ciudad, en nuestro distrito nada más, a lo que vemos en las calles. Su sangre debería hacernos diferentes. Pero ¿qué pasa? Estamos pecando sin tomar en cuenta las consecuencias, no le confesamos a Dios nuestros pecados, no hay una sinceridad con Dios, tomamos las cosas a la ligera
Como David, que David tuvo esa opción, ¿no? Miren, hermanos, muchas veces, todas, yo considero, tenemos la opción de retroceder, de dar marcha atrás, de voltear en dirección opuesta a una mala decisión, como David podía hacerlo. Pero David decidió seguir adelante y nosotros muchas veces también decidimos seguir adelante. No podemos ser cristianos de nombre o de domingo. La reconciliación está pendiente de nuestro lado, hermanos. Yo les hago una pregunta. Si en este momento su vida fuera esa casa en Egipto, donde va a pasar esa 10ª y mortal plaga, y su corazón es esa puerta, estaría con la sangre de Cristo. Tu corazón en esta mañana tiene la sangre de Cristo. ¿Pasaría por encima la desgracia, la mortandad? Hagámonos esa pregunta esta mañana. Porque si no es así, hay dos opciones: vida o muerte. La sangre de Jesús tiene que vivir en nosotros. Nuestra vida debería reflejar la sangre de Jesús.